Atención, la Organización de las Naciones Unidas exigió una investigación a fondo sobre lo ocurrido con los 47 presos en Venezuela. El alto comisionado para los derechos humanos, que lo lidera Michelle Bachelet, sumó los reclamos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Mucha atención, se registra nuevo enfrentamiento entre bandas en la zona 10 de José Félix Rivas en Petare, indica el periodista Román Camacho, quien asegura que la banda alias el Wilexis se enfrentaría a otra banda rival por el control del sector. Muchos en Venezuela se quejan porque las autoridades llegaron tarde a repeler estos enfrentamientos. Y atención, porque al final del video les vamos a contar de manera muy sencilla por qué la caída de los precios del petróleo sí nos afecta a toda la humanidad. Los invito para que se queden al final del video y los ponemos en contexto de todo lo que está sucediendo a raíz de esta temática, que es la caída del petróleo, cuáles son los países que ganan y cuáles son los que pierden. Mucha atención, la noticia de último momento es que se está registrando un nuevo enfrentamiento entre bandas en la zona 10 de José Félix Rivas en Petare, indicó en Twitter el periodista Román Camacho, quien asegura que la banda de alias Wilexis se enfrentaría a otra banda rival por el control del sector. Según detalla el diario La Patilla en Venezuela, la balacera se escuchó esta tarde. Es la cuarta jornada consecutiva de los que se escuchan los enfrentamientos. El medio La Patilla detalla que se trata de un conflicto entre bandas criminales de Petare, el barrio más grande y poblado en Caracas. Varios vecinos denunciaron que las detonaciones de alto calibre incluso advirtieron que varios proyectiles habrían impactado contra sus viviendas. El periodista en Twitter dice: así se escucha el enfrentamiento entre las bandas en José Félix Rivas en Petare. Se estarían enfrentando por el control de la zona. Cuarto día consecutivos de enfrentamientos en el sector. Exactamente a las 6 de la tarde, escribió Camacho en un mensaje en la red social que también incluye varios videos como los están viendo en estos momentos. Después de varias horas de enfrentamientos, funcionarios policiales ingresaron al lugar y los integrantes de las bandas se resguardaron y cesaron el enfrentamiento. La Fuerza de Acción Especial de la Policía Bolivariana es el escuadrón policial más temido en Venezuela y el encargado de patrullar en Petare. Su modo operandi es militar y toman militarmente una zona concreta como si fuese un ejército de ocupación y general cazan a sus objetivos. Sin embargo, los vecinos del este de Caracas denuncian que se dedican a reprimir cuando hacen manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero cuando estallan enfrentamientos entre bandas liberan la zona por varias horas hasta que interviene solo para dispensar. Petare es la barriada más poblada del país, pero también es una de las más peligrosas en Latinoamérica, con 400.000 habitantes, y se trata de un sinfín de viviendas de bloques y techos de zinc levantadas desordenadamente sobre montañas desde mediados del siglo pasado en esta ciudad, donde los servicios de agua, gas y doméstico y recolección de basura son muy precarios. Petare se ha hecho tan famoso que ha arrebatado a las favelas de Río de Janeiro la triste fama de ser la zona más polémica del mundo. Atención, la Organización de las Naciones Unidas ha exigido una investigación exhaustiva sobre lo que pasó realmente con los 47 presos en Venezuela. El alto comisionado para los derechos humanos, que lidera Michelle Bachelet, se sumó a los reclamos del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oposición de Venezuela. La presidencia de Venezuela, chavista, insiste que los reos intentaban pegar la fuga, pero la oposición y las ONG denuncian que estaban manifestándose por la falta de alimentos en cada uno de los penales. ¿Te has preguntado por qué el conflicto del petróleo afecta a toda la humanidad? Estamos ante un gran colapso económico mundial y aún así necesitaríamos de mucho tiempo para poder recuperarnos de la crisis generada adicionalmente por la pandemia a nivel global. La presión ante la escasez de la demanda de compradores y ante la falta de almacenamiento en las potencias mundiales. La crisis mundial llega a puntos tan críticos que los vendedores de petróleo en un punto clave de entrega en los Estados Unidos pagaban para que les quitaran coloquialmente el petróleo de las manos. Han sido muchos puntos inciertos que ha tenido este sector de la economía global por los precios del petróleo, que han caído en unos bajos históricos y que han puesto a tambalear la economía de los Estados Unidos, algo que ha puesto a trasnochar al magnate y hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los precios del petróleo pudieron recuperarse muy levemente de su caída por las advertencias de Donald Trump al país persa en Medio Oriente y de ordenar a la Armada de los Estados Unidos de dañar los cañones de ese país
país si seguían las intimidaciones contra Estados Unidos, especialmente contra los barcos norteamericanos en el Golfo. Y algo que muchos aún no creen era que los precios del barril de referencia para Norteamérica en abril cayeran de una forma muy negativa para la economía gringa. El WTI llegó a un mínimo de menos $40 por barril. En 20 años nunca se había registrado caídas de petróleo tan bajos. Para entender un poco esta ecuación del por qué la economía se ve afectada por la caída de los precios del petróleo, debemos entender que esto se debe a la poca demanda de compradores por efecto de la pandemia. Pues en un mundo que está confinado, no pone a producir dinero a través de los derivados del petróleo como la gasolina y el ACPM, suministros importantes para los millones de carros en el mundo parados por cuentas del COVID. Y a esto se le añade la falta de opciones de almacenamiento y particularmente se pone en la mira las instalaciones más amplias para este tema que están ubicadas en el estado de Oklahoma en Estados Unidos. Estaría a toda marcha apenas para el mes de mayo del 2020. Juntos, el COVID y la falta de la demanda de compradores mundiales son los factores responsables de la caída del barril WTI que ha hecho historia. Y lo que más preocupa, esta situación advierte de más caídas del petróleo si los productores no encuentran alternativas de venta a través de sus compradores. Se viene un colapso inédito para la industria petrolera. Analistas internacionales afirman que los precios aparentemente pueden en escala y a pesar de su caída estar estables. Pero de continuar la crisis de salud y el confinamiento en los continentes, el mercado del petróleo es mucho más propenso a una volatilidad de enormes magnitudes que sería algo muy delicado para los gobiernos del mundo. Sobre la abundancia del petróleo y la crisis del COVID está a punto de generar un tsunami en la economía que no va a respetar países y se llevará a millones de personas por delante. Analistas concuerdan que la razón de esta crisis va mucho más allá de la oferta y la demanda, y ante esto muchos tendrán que salvarse como puedan y lamentablemente no saldrán bien parados. Después de dar la batalla, las naciones como Rusia, el gobierno de Xi Jinping con el gigante asiático y países pertenecientes a la OPEP llegaron a un acuerdo para reducir la producción del petróleo a un máximo histórico de 10 millones de barriles por día de mayo a junio del 2020, que se datea como el 10% de la producción en la actualidad. Según lo acordado por las naciones en conflicto por los precios del petróleo, el siguiente paso es la reducción en los siguientes 6 meses en 8 millones de barriles de petróleo al día y se efectuará hasta abril del 2020. Los expertos en geopolítica lanzan afirmaciones preocupantes y advierten que estos esfuerzos no serán suficientes para la estabilización de los precios a futuro. La poca demanda del petróleo, según nuestra investigación, es el resultado del confinamiento y cierre de fronteras y órdenes de autoaislamiento en casa que obstaculizan en todo el mundo el consumo del petróleo de las empresas de viajes y manufactura, poniendo los niveles de consumo en los Estados Unidos en los más bajos en 30 años. Incluso muchos gobiernos que están ansiosos de levantar las medidas de confinamiento aseguran que esto está muy lejos de la realidad para que el mundo sea seguro económicamente. Una de las cancilleres que ha sido destacada por la OMS, Angela Merkel de Alemania, ha advertido a su país y al mundo que lo peor está aún por venir, y en declaraciones a medios internacionales la canciller dice que hay dificultades prolongadas. No estamos viviendo la fase final de la pandemia sino el principio. Viviremos esta situación durante mucho tiempo. Así, teniendo en cuenta las recomendaciones de muchos gobiernos y también de la OMS con respecto a la pandemia y sin hasta el momento el tratamiento efectivo para las personas, esto significa en contexto que se van a mantener muchas restricciones en el movimiento a nivel mundial, y estas son noticias no muy agradables para el sector de la industria del petróleo. Los efectos del COVID han diezmado la actividad económica mundial y sus consecuencias apenas comienzan a sentirse con fuerza. Países como Estados Unidos y en España han hecho esfuerzos por dar subsidio a sus habitantes para aliviar la economía de las familias que han perdido sus empleos por efecto de la crisis, pero no hay país que aguante pagos de ayudas económicas si las cosas continúan así en el mundo. Una recesión económica en el planeta es una consecuencia inevitable. En un informe contextualizado y actualizado, Fitch Rating del 22 de abril pone cifras a la caída del Producto Interno Bruto Mundial y que predice podría ser del 3,9% para el 2020, y según los mismos cálculos, el gigante de Asia y la India tendrían un crecimiento del 1%. Por su parte, Suiza está por enfrentar la peor recesión económica desde 1975 y los pronósticos no son nada alentadores, pues la recuperación no va a ser a corto plazo para la economía y el impacto para la clase media y pobre va a ser significativo. Analistas aseguran que se espera con respecto al Producto Interno Bruto del Reino Unido caiga
6,3%, mientras que el PIB de la Unión Europea podría caer hasta en 7%, cifras históricas para la economía del continente, sin contar que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos caerá 5,6% para el 2020. Todas estas cifras son muy malas para las potencias mundiales del petróleo, pero sin contar qué va a pasar con los países no dependientes del petróleo. La falta de instalaciones con tanques para el almacenamiento del crudo y las opciones para la venta para los compradores del petróleo están muy relacionados con la caída estrepitosa de los precios del petróleo y aún más con las ofertas del crudo a nivel mundial. Los oferentes no pueden acceder a ella porque no hay dónde poder colocar sus compras. Los sitios que están destinados al almacenamiento del crudo están alrededor de los 4.400 millones de barriles acantilados sin poder moverlos por culpa del COVID, y en muchas partes de los tanques más grandes de reservas están en un almacenamiento del 65% esperando que la demanda inicie. Los sitios que están destinados al almacenamiento del crudo están alrededor de los 4.400 millones de barriles acantilados sin poder moverlos por culpa del COVID, y en muchas partes de los tanques más grandes de reserva están a un almacenamiento del 65% esperando que la demanda inicie, un panorama que por lo pronto es muy complicado. Los productores, compradores y comerciantes del crudo, ante la situación apremiante de los precios irrisorios del petróleo, salen a flotes ideas de almacenamiento muy particulares, pero podrían ser muy contraproducentes, pues ante la falta de tanques de almacenamiento en tierra, muchos han optado por llevar sus compras para almacenarlas alquilando buques en medio del océano con el fin de que cuando todo se normalice a operar con mejores precios en el futuro. Pero los efectos del alquiler sería no muy buena opción teniendo en cuenta que el costo sería de $4,5 por barril el alquiler, y esto daría una suma de casi $9 millones al mes, lo que sería una muy mala generación de ingresos a largo plazo. Los ganadores sencillamente serían los dueños de los buques. Tremendo dilema enfrenta a los empresarios del crudo a nivel internacional. Una de estas situaciones se presenta en las costas de California, que por culpa de las restricciones por prevención del COVID, muchos barcos se encuentran apostados en aguas en alta mar tras la negativa de encontrar sitios para poder descargar en tierra estadounidense. Según analistas internacionales, estas flotas de buques alcanzarían a cubrir la demanda de una quinta parte del mundo, y un volumen apostado en aguas del estado de California es del 76% desde el 1 de marzo, y en cifras sería unos 153 millones de barriles guardados en los buques. No es indiferente a esta misma situación la India, que también es otro de los países líderes de la producción y consumo del petróleo. Sus efectos colaterales son bastante fuertes. Sus instalaciones advierten con desbordarse para el almacenamiento del crudo, que tiene capacidad de 85 millones de barriles, siendo la tercera nación en consumo mundial. Estos mismos cuadros se presentan en otros países del mundo y ponen a los productores un poco pensativos a nivel de desesperación, y esto se traduce en que si no se llega a un desconfinamiento mundial pronto, los precios podrían bajar mucho más y sería catastrófico para el bolsillo de muchos países y naciones que dependen de este mercado, y temen muchos analistas que algunos países quedarían solo en ruinas con sus economías. El precio del equilibrio para las naciones, que por defecto es el precio del barril para poder equilibrar el presupuesto de un país, es súper importante para los países exportadores. En contexto, los bajos precios del petróleo arremeten contra la estabilidad económica de una nación y afectan los presupuestos de gastos de los productores del oro negro. Por ejemplo, Venezuela, que es una potencia mundial del petróleo bajo estas circunstancias y que prácticamente su economía depende del petróleo, podría estar abocado a una serie de escasez económica en medio de una agitación política para Nicolás Maduro. En términos generales y de efectos colaterales del conflicto de los precios del petróleo, el país que dirige Hassan Rouhani en Teherán, el crudo representa el 65% del Producto Interno Bruto, seguido por Kuwait con 60% y Arabia Saudita con el 55%. Todos los gobiernos tienen ahora muchas estrategias para amortiguar el impacto económico en cada país. Por ejemplo, Arabia Saudí recurre a retirar $32 mil millones de sus reservas para enfrentar la crisis petrolera en este 2020. Bueno, pero ¿será que el gobierno de Xi Jinping es ganador entre esta estela de similitudes de crisis petrolíferas globales? En contexto, la crisis del petróleo no es para nada amigable con el gigante asiático que dirige Xi Jinping. Según analistas internacionales, este conflicto de los precios del petróleo ayudaría a los consumidores nacionales y a facilitar el crecimiento, pero lejos de la realidad, a China no le
sería muy positivo el panorama que vive actualmente para la industria petrolera y afectará directamente a los productores del crudo y especialmente a las empresas estatales que tienen que mantener los niveles de producción, y a esto se le añade que los trabajadores no pueden perder sus empleos. Pero no todo es color de rosa, pues esta situación del país que comanda Jinping la vería muy dura, pues afectaría las inversiones chinas en campos extranjeros, teniendo en cuenta que la potencia asiática es un gran productor de petróleo. El año anterior produjo una cifra aproximada de 1.400 millones de barriles con un costo promedio de $40 por barril. Nada mal para su economía boyante comunista. Analistas temen que si el precio del barril del petróleo cae para el gobierno de Xi Jinping a $20, haría que los mismos compradores y productores vieran con preocupación que ya no sería rentable la industria, y al reducirse la producción interna se verían abocados a una dependencia de ingresos del extranjero para su suministro. Otro punto de desventaja para la potencia de Asia es el poco flujo de puntos de almacenamiento de crudo, y según los expertos el tema es muy probable que sus reservas estratégicas a 90 días ya ocupen el máximo de su capacidad, pues se conoce que Pekín habría mantenido muy continuamente las compras del petróleo durante lo que va recorrido del 2020, eso sí, sabiendo muy bien aprovechar la oferta del precio de los países vendedores. La zona de Asia-Pacífico es otra de las que también se ha visto afectada por los precios del petróleo y la sobreoferta en plena pandemia, y aunque suene muy exagerado, el rumor de la desaparición de Kim Jong-un podría influir en los mercados de toda la zona, pues generaría mucha incertidumbre en la seguridad de los países de la zona, debido a que repercute un cambio político en el país o las luchas que se deriven internamente, y adicional, una potencia nuclear nunca sería vista bien por sus vecinos. Sería una gran preocupación para todos, pero bueno, esa duda al parecer se disipa. Medios norcoreanos han difundido las primeras imágenes de Kim Jong-un desde Suncheon, provincia de Pyongyang del Sur, donde el líder de la nación ha participado este 1 de mayo del Día Internacional de los Trabajadores en ceremonia de celebración al fin de la construcción de una planta de fertilizantes, acabando de esta manera con los rumores sobre la posible partida tras casi 3 semanas de ausencia en público. Kim Jong-un hace un corto a la cinta durante el evento y la radio estatal detalló que estuvo acompañado de su hermana Kim Jong-un. Se trata del primer acto público de Kim Jong-un desde que se le viera por última vez el 11 de abril durante una reunión del Partido de los Trabajadores. Analicemos la situación que vive el país de Nigeria, que no la ve muy fácil con la actual situación que se registra a nivel mundial por la caída de los precios del petróleo. El país africano ya había solicitado préstamos internacionales por valor de $7 millones, incluidos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Quiénes son los países más afectados por la caída de los precios del petróleo en Sudamérica? Venezuela, Colombia y Ecuador, porque sus ingresos fiscales directamente dependen del valor de sus exportaciones de crudo. El tema de la caída de los precios del crudo golpea fuertemente al país de Venezuela, y esto advierte que de continuar así los precios internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro podría verse inmerso en manifestaciones y disturbios sociales del pueblo exigiendo soluciones a la crisis de salud y económica que vive Venezuela. Hagamos un viraje a México, que lidera AMLO. Los efectos golpean muy fuerte a la estatal petrolera Pemex, y según los analistas internacionales, la petrolera más endeudada del mundo necesitaría por lo menos manejar un precio del barril crudo Brent con un precio de $48 para por lo menos equilibrar sus finanzas y que no afecten las aspiraciones presupuestarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha reafirmado que a pesar de la situación que vive el sector petrolero, los trabajadores no perderían sus empleos. Las cosas para Colombia, mirando los efectos del COVID y añadiendo las consecuencias de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, el gobierno del presidente Iván Duque ha tomado drásticas decisiones de rebajar las inversiones y cerrar pozos y campos, reflejándose considerablemente el desempleo. Para las regiones donde están ubicados los yacimientos petroleros, además de la contratación de bienes y servicios para las empresas externas, la estatal petrolera Ecopetrol a esto le añade la dinámica de regalías, impuestos, derechos económicos contractuales y su impacto en las finanzas del país cafetero. Y también a esto se le suma la popularidad muy baja del presidente Duque, que hace que el panorama sea un poco más oscuro. Su equilibrio de presupuesto se habría calculado con un barril de crudo Brent con un precio de $67. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno se enfrenta a la duda si recortar el gasto público o endeudarse más con el Fondo Monetario Internacional. El petróleo es de gran influencia de la economía ecuatoriana, aporta divisas, equilibra la balanza comercial y contribuye con el presupuesto del Estado. Ecuador necesita incrementar la producción para generar más ingresos, principal razón que tuvo para retirarse de la OPEP. Sin embargo, Lenín Moreno tiene una situación muy compleja, pues esta disyuntiva de pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional o enfrentarse
a la inestabilidad política con el recorte de programas sociales lo llevaría a un descontento social con los ecuatorianos. En estos momentos el control del almacenamiento sería la clave cuando todo vuelva a la normalidad y el mundo comience a consumir de manera acelerada el crudo a través de sus vehículos. Toda esta situación deprime los precios del oro negro y al parecer todo apunta a que la presión va dirigida a que los perforadores de Texas y Dakota del Norte deban cerrar sus pozos en Estados Unidos. De llegar el barril Brent a $20 sería un caos total para los Estados Unidos y lo hundiría a toda la industria petrolera. El problema de la ecuación de los precios del petróleo es para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien busca la reelección de su mandato y el cual, por culpa de la pandemia, todo se le ha salido de control, a punto de decir que Xi Jinping está detrás de su derrota en el mes de noviembre, fecha de las nuevas elecciones en Norteamérica. En la actualidad, en los Estados Unidos se han perdido cerca de 26 millones de trabajos y de los 26, 5 millones de personas que han solicitado el beneficio del desempleo del país, entre 8,9 y 13,9 millones de personas fueron excluidas para acceder a este beneficio de ayudas estatales del gobierno Trump y esto lo habría dejado muy mal parado ante la opinión pública. Llegamos a la parte final del video. Si le gustó, dele like. Si no le gustó, dele dislike. Muchas gracias por su apoyo. Nos escuchamos en el próximo video. Recuerda los comentarios en la cajita de respuestas.